nuestro Dios. San Juan capítulo 5 verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga un amén conmigo. Gloria a Dios. Ahí esté sentadito. Vamos a leer la palabra así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y aquel primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Gloria sea al nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos predicando bajo el tema dependiendo de Dios, dependiendo de nuestro Dios. Dígale al que está a su lado: yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Estamos hablando bajo el tema dependiendo de Dios. ¿Por qué es importante creer que debemos de depender de Dios? Debemos de depender de Dios porque hay una necesidad donde necesitamos como seres humanos, saber que nuestro Dios es nuestro pronto auxilio. Saber que sin Él somos nada. Yo sé que algunas personas en el mundo conocen este principio porque ellos dicen: Dios me bendice, Dios está conmigo. Y a veces cuando las cosas van mal, a veces ellos reniegan de Dios. Pero nosotros los cristianos, como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, no blasfemamos contra Dios cuando vemos la situación difícil, porque sabemos que es un propósito de nuestro Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, hemos leído el pasaje donde dice la Biblia claramente que Jesús se acercó, dice la palabra, a la fiesta. Podemos ver que era una fiesta de los judíos. Acuérdese que Jesús es el cumplimiento de la palabra profética. Acuérdese que Jesús es el cumplimiento de que en Él está escrita la palabra. Acuérdese que cuando habla de fiestas, habla de los judíos, que ellos tenían esta fiesta. Pero cuando yo me leía, estudiaba la palabra, pude entender que Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el cordero que Juan el Bautista revela a través de la palabra. Por eso cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesucristo, dice Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Es decir, que el único que tuvo la revelación cuando Cristo se presentó en la tierra fue Juan el Bautista. Los judíos no entendían el principio del reino de Dios. Los judíos no tenían esa revelación. El único que pudo identificar a Jesús como el cordero de Dios fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estudiaba y vemos que en el Antiguo Testamento habían 7 fiestas que Dios había ordenado. Por ejemplo, era la Pascua, pan sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expansión, tabernáculo. Y vemos que la Pascua representa ese cordero de Dios. Por ejemplo, acuérdese que cuando Cristo dice: yo soy el pan de vida, acuérdese, Cristo está representando otra fiesta. Cuando la Biblia habla de primeros frutos, Cristo representa el primer primogénito entre los muertos resucitado. El primero en Cristo, dale ese fruto a nuestro Dios. Por eso es importante cuando vemos aquí que Jesús se presenta a la fiesta. Es decir, que cada fiesta que los judíos hacían, Jesús se presentaba, una palabra profética se estaba cumpliendo. Y vemos aquí, amada iglesia, es que
cuando hay algo importante, cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando usted va a Éxodo capítulo 5, verso 1 en adelante, dice que cuando Moisés fue a sacar el pueblo de Dios, dice la Biblia claramente que Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo al desierto para que me hagan fiestas. Lo que usted y yo le llamamos proceso, prueba, tribulación, Dios le llama fiesta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire que está poderoso. Lo que usted y yo le llamamos proceso, Dios le llama fiesta. Y es importante cuando yo estudiaba, porque depender de Dios, amada iglesia, no es decir yo conozco a Dios, porque es un Dios que se revela en varias formas. Por ejemplo, a Moisés se le reveló el gran yo soy. Por ejemplo, él mismo le dice: a Abraham no me le presenté así como me presento a ti. A Abraham me le revelé como el todopoderoso, el omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y vemos que a Moisés se le presenta el gran yo soy. Por eso cuando yo escudriñaba para entender esta fiesta, es que Dios dice al pueblo de Israel: saca a mi pueblo al desierto para que me hagan fiesta. Y cuando yo empezaba a investigar desierto, usted sabe que desierto es un lugar solo, es un lugar desierto donde no hay agua. Pero cuando yo empezaba a investigar en hebreo, la palabra desierto significa conversación, conversar con alguien. Es decir, que cuando Dios nos toma a nosotros, el propósito de Dios es que quiere conversar con nosotros a solas. El propósito de Dios es que quiere llevarnos y enseñarnos cosas grandes. Por eso este es el problema de la iglesia, es el problema de nosotros los seres humanos, que cuando Dios nos toma como hijos, Dios nos mete al proceso, pero nosotros no entendemos este principio. Si nosotros tuviéramos este principio en nuestra mente, que el proceso no es que los va a matar, sino que el proceso Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere apacentar. Porque cuando usted ve en la palabra desierto, también significa apacentar y guiar. Es decir, que este es el problema del ser humano, que no le gusta ser guiados. A nadie le gusta ser guiado. Incluso en el trabajo, a veces como cristianos, a veces nos ponemos medio rebeldes ahí. A veces, no, a mí no me gusta que me manden. Porque cuando Dios nos toma, Dios toma a este pueblo de Egipto. Y dice la Biblia en el capítulo 13, dice la palabra de Éxodo, que Dios los tomó y no los llevó por donde estaban los filisteos, porque había una guerra, para que el pueblo no se arrepintiera. Dice, es decir, que cuando Dios te toma, Dios te cuida de una forma que usted ni yo no podemos entender. Dios nos cuida. Dios dije que llevó a este pueblo librándolo de la guerra, porque este pueblo venía de una esclavitud. Es decir, que Dios lo lleva por donde nosotros no entendemos muchas veces. Pero el propósito, ¿por qué Dios nos lleva allí? ¿Por qué Dios nos guía por allí? Es porque Dios quiere revelarse a nuestra vida. Es porque Dios quiere que nos conozcamos quién es Él. Es que Dios quiere que nos conozcamos en la enfermedad. Dios quiere que lo conozcamos en la pobreza. Dios quiere revelarse en nuestra vida. Y no hay otra forma de que Dios pueda revelarse si no estamos en una situación donde no tenemos que depender de Él. Es la única manera, la única forma que nosotros podemos conocer a Dios, es que cuando Él se mete, es cuando Él llega a nuestra vida, es cuando Él dice: yo soy tu sanador, yo soy el que te ha llamado, no temas. Por eso es importante conocer a Jesús. Y vemos aquí la palabra que hemos leído. La palabra que hemos leído es una palabra donde dice que la oportunidad para este hombre estaba, pero lamentablemente este hombre necesitaba de alguien. Lamentablemente, dice la Biblia, revela que el agua se movía. El agua es tipo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que de cualquier enfermedad, dice que la gente era sanada. Es decir, que el Espíritu Santo, hay un momento donde la presencia de Dios está en un lugar y usted tiene que aprovechar ese lugar, porque dice la Biblia claramente que el estanque se movía, dice, pero después que se terminaba de agitar es que recibía la sanidad. Es decir, que tenemos que tener discernimiento cuando la presencia de Dios está en un lugar. Es decir, que usted tiene que estar en el Espíritu.